Marta, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta a la que hemos hecho otras veces con este tipo de vídeos para la gente que nos siga en redes sociales. Normalmente vienen aquí responsables de nuestros mercados exteriores con los que charlamos sobre cómo va el mercado de edificación, de transporte e infraestructuras, del agua, etc. Y hoy hemos decidido que nos acompañes como responsable del área de People and Culture de nuestra compañía para hablar de recursos humanos, una cosa muy genérica que nos afecta a todos. Y bueno, la primera pregunta va relacionada con ese cambio. He utilizado el anglicismo de cómo lo llamamos, People and Culture, gente y cultura. Antiguamente eran departamentos de recursos humanos, de los de toda la vida. ¿Ese cambio significa algo? ¿Es solo el nombre? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? A ver, los últimos años en el sector lo que ha cambiado es que antes recursos humanos, tal y como suena, la gente siempre pensaba que estabas haciendo las nóminas. Vivimos una evolución en los años en los que ya se nos asociaba más a la parte de selección de personal, es decir, la de atraer a los nuevos profesionales en las empresas, pero con los años se ha visto que recursos humanos en ese sentido es mucho más que el pago de la nómina a fin de mes o que los procesos de selección, sino que podemos estar al lado del negocio, como se denomina ahora, ¿no? El business partner, precisamente para atraer, fidelizar a los que ya están dentro, pero sobre todo formar parte de la cultura organizativa tan importante en ese sentido y tan valorada también incluso por los propios empleados. Sí, ¿no? Es esa pieza de la cultura la que seguramente igual a una, cuando todas las empresas lo ponen, la nuestra no es única en eso, ¿no? Y lo añade, quizás es la que aúna a eso, ¿no? El cómo hay pues una serie de cosas, ¿no? Os dedicáis a hacemos reclutamiento, hacemos formación, hacemos labor, hacemos tal, hacemos cual. La cultura es un poco cómo contextualizáis para los profesionales que forman parte de la empresa lo que hacemos, ¿no? Quizás es la palabra que cambia un poco de recursos. Claro, porque al final la cultura en la parte de laboral no es solamente el pago de nóminas, sino que afecta en ese sentido a la vida de nuestros profesionales. En la parte de selección de personal, antes que siempre se hablaba, ¿no?, del candidato más idóneo para una oferta, no, todo eso va cambiando. Ahora ya no es que publiques una oferta con una titulación, una experiencia, intentas moldear al candidato para que se adapte a la oferta. Ahora es al revés. Tú ahora ves un candidato que puede ser cultural, en ese sentido, que se adapta perfectamente a nuestra forma de ser y nuestra forma de ver la vida, que al final los profesionales también llevamos a cabo, ¿no?, esa cultura personal, y entonces a esas personas las atraes y es al revés, tienes que moldear el puesto para que esa persona encaje en la organización, pero sobre todo que se desarrolle, porque al final no es te traigo aquí para un proyecto y te vas, sino que en ese sentido lo que queremos es que las personas permanezcan y eso forma parte de la cultura también organizativa. Sí, con lo cual tenéis que dominar la cultura de la empresa, porque la gestionáis, e intentar adivinar la cultura que trae el candidato, ¿no? Sí, al final en los procesos de selección es inferir con cada frase, con cada información de las que te dan, tienes que ir recabando toda la información para si luego ves que esa persona cuando esté en su puesto, con sus compañeros, incluso con su equipo, si esa persona va a encajar perfectamente y al revés, y si nosotros encajamos para ella y cumpliríamos en ese sentido sus expectativas, su valor de vida profesional también, para poder desarrollar con nosotros un plan de carrera. Y ese es el contexto en que vemos ahora eso. Yo creo que es el mismo contexto que tienen el resto de compañías, o sea, no es muy distinto. Ahora mismo todos participamos de un mercado que ahora es un mercado seguramente muy distinto al que era hace 15 años, 10 años, 12 años, ni te cuento al de hace 30 o 35 cuando comencé yo a trabajar, pero ¿cómo es la foto del mercado ahora mismo? Todo el mundo dice es un mercado difícil, escaso en profesionales, etcétera, pero ¿cómo es desde un punto de vista vuestro, de la cultura, de las personas que tratáis de salir hacia afuera y en vez de atraer proyectos, atraer los recursos para hacer los proyectos? ¿Cómo está ahora la foto? La foto, como dices, ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando terminé la carrera y empecé en recursos humanos hace 20 años, decían que ya había un cambio porque todo va evolucionando y en la época de nuestros padres, ellos lo que más valoraban en un puesto de trabajo era la estabilidad. La seguridad, sí. Empezar en un trabajo y jubilarse en él. No valoraban en ese sentido un cambio. Cuando acabé yo la carrera y empecé en recursos humanos, se hablaba de que ya ibas a ocupar hasta 7 puestos de trabajo en tu trayectoria profesional. Ahora le decimos a alguien de entre 20 y 30 años que va a estar en 7 puestos y te van a decir solo. Porque en ese sentido lo que se valora profesionalmente no es la estabilidad, sino qué me aporta a mí. ¿Qué me aporta como profesional? ¿Qué me aporta como persona? Lo que estoy haciendo en mi día a día. E incluso
¿qué valor da esto que estoy haciendo yo a la sociedad? Entonces, todo eso produce un cambio también a la hora de tener la cultura interna en la organización, así como a la hora de atraer a estos profesionales. Lo que además ocurre, perdona que te interrumpa, es que Sí. lo que una persona necesita o requiere culturalmente con 25 es muy distinto a lo que requiere con 30, 35, 40 situaciones personales, transferencias. Es decir, la adaptación cultural o la atracción no es la misma para todos los candidatos. Nada, no tiene nada que ver. Por eso al final hay que escuchar mucho a los candidatos, porque no es lo mismo eso, un junior que acaba de salir de estudiar el grado, la carrera universitaria, a un profesional con 20 años de trayectoria, con 30 o incluso con 40, porque actualmente ya nos jubilamos cuando ya hemos trabajado durante 38 años y pico. Entonces, las necesidades son muy diferentes. Entonces, en recursos humanos, al final, cuando trabajamos, por ejemplo, en el programa de bienestar, experiencia de empleado, tenemos que escuchar a todos, porque al final el café para todos, que se realizaba antes mucho, ¿no? El realizar una política, un procedimiento en recursos humanos para toda la empresa, para todos igual, eso ya no funciona. Al final tienes que ir realizando diferentes políticas y procedimientos en función de todos los profesionales. Nosotros, que somos más de 600 en España, tienes que tener políticas y procedimientos para Tienes todos, programas. 600 y pico casos particulares. Sí, entonces tienes que dar en ese sentido y cubrir las necesidades y expectativas de todos, lo cual es muy bonito desde el punto de vista de recursos humanos. Chulo, agotador, pero bueno, la Es muy flexibilidad es muy importante, ¿no? Por lo que me dices. Fundamental. Y, Sí, y sí. adaptarte a cada necesidad de cada uno. Claro. Cuando vamos hacia afuera, hablábamos del mercado. Ahora mismo es una realidad que hay una pirámide, bueno, pues de edades distinta a la que había. Baby boom pasa, nos encontramos con menos profesionales. Está llegando la ola a nivel, nosotros nos alimentamos mucho de perfiles técnicos. Esos perfiles técnicos han sufrido mucho la crisis del 2009-2008. Si uno echa cálculos, esa crisis está afectando la salida de profesionales universitarios ahora. Sí. Estamos en el valle de técnicos que están saliendo al mercado. Pues el otro día además leía un estudio de Tecniberia, el último que han realizado, y dicen que en los últimos años ha decrecido el nivel de estudiantes ingenieros en un 19%. O sea que es un valle, pues teniendo en cuenta cómo está la pirámide poblacional, creo que no va a terminar aquí, por desgracia, sino que vamos a tener esa escasez. Ya hace años en Europa se hablaba de la escasez de talento. En España yo creo que, por lo menos en nuestro sector, ha tardado más tiempo en llegar, pero actualmente ya estamos en ello. Entonces, hay una escasez de profesionales. De talento no creo, porque aunque haya menos profesionales, creo que hay mucho talento en ese sentido. Los jóvenes además vienen con muchas ganas. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es apostar por atraer y luego fidelizarles. En este estudio de Tecniberia, además, una de las recomendaciones, finalizan además haciendo recomendaciones estratégicas para las administraciones públicas, para las universidades, para las empresas. Y una de las recomendaciones es precisamente intentar motivar a la gente más joven, ya antes de entrar en la carrera, precisamente a que decidan estudiar y cursar estudios en ese sentido de ingeniería, estudios técnicos, de arquitectura, matemáticas y demás, porque hay una necesidad real en el mercado laboral. Sí, y más, nosotros tenemos la fortuna de servir al mercado internacional desde España. Y la industria en la que estamos, lo digo porque es significativo, exporta el 70% de su talento fuera desde España, lo cual hace que todavía sea más competitivo, porque no solo servimos al mercado español, servimos al mercado internacional. La ingeniería española en general hace eso, un 70% para afuera, con lo cual es que tienes que atraer talento no solo para servir un mercado nacional, sino internacional. Y es complejo, como dices, está siendo Muy complejo. Pero bueno, trabajamos todos, la verdad, en un cambio cultural, junto con como tú y tu equipo, de que cada vez las personas que atraigamos, hablabas de que no falta talento, ¿no? Tengan talento para hacer más cosas, aportar más valor añadido. Antes aportaban un valor añadido y ahora intentamos que aporten más, porque van a ser menos manos, ¿no? Yo entiendo que ahora que lo medimos en gente, ojalá nuestras 600 y pico personas, 1000 personas hagan más el día de mañana que ahora, ¿no? Por persona, digo.
Sí, sí, tener también tecnología o la inteligencia artificial, también de la que llevamos hablando varios años, nos va a aportar precisamente eso, poder minimizar residuos, ¿no? Como se habla en Canva y demás, reducir en ese sentido el tipo de tareas que no aportan o que aportan menor valor y poder en ese sentido también los profesionales centrarnos en tareas de mayor valor y de mayor eficiencia. Sí, para nosotros es un aliado, ¿no? La gente lo ve como un riesgo, nosotros siempre lo entendemos como un aliado, ojalá sea así. Sí, sí. Moviéndome hacia necesidades, requerimientos, etcétera, ¿qué le pedimos nosotros a un candidato? Luego hablamos de otras facetas, pero vamos a la calle, o tu equipo trabaja, estudia las necesidades, comunica, entiendo, con operaciones. Operaciones le dice, tengo estas necesidades aquí y allá, muy variopintas, como hemos visto, 50, 60 mercados, etcétera. Hay un denominador común en lo que le pedís a un mercado. Cuando tú hablas con tu equipo de reclutamiento, ¿hay algo común que le pidas, que saláis a la calle y le pidas, mira, necesitamos esto como elemento básico? Yo creo que el elemento básico y fundamental, y seguro que muchos colegas de recursos humanos y de selección en otras empresas dirán lo mismo, es la actitud. El tener ganas y el poner toda la carne en el asador cuando estás trabajando, porque al final el título, aunque ya decimos que hay menos titulados, pero el título es la base. A partir de ahí, lo que diferencia a una persona de otra, un profesional de otro, es la actitud en el día a día, el querer enfrentar nuevos retos, el en ese sentido integrarse dentro de un equipo. Entonces, yo creo que la base es eso, Tan la sencillo. actitud. Es que es muy sencillo, pero es difícil a Pero es veces muy también sencillo, o sea, encontrarlo. dicho así, suena fácil. Querer. Sí, pero lo es todo, porque al final, ante un reto profesional, un proyecto nuevo, que en ese sentido a nuestros compañeros les pasa casi diariamente, Sí, ¿verdad? sí, sí. La forma de afrontarlo es fundamental para ser exitoso. Sí, es cierto, sí, sí. Sí, lo pensaba el otro día, ¿no? Tenemos más proyectos que personas y tenemos prácticamente el mismo número de clientes que personas. Entonces me hizo gracia comprobando unos números, ¿no? Y influye mucho en esa flexibilidad que tú dices, ¿no? O tienes la valentía de querer o el cambio constante al que te exige este negocio es curioso. Me has contado lo que le pedimos a un candidato, ojalá sea tan sencillo como dice. Vale, y al revés. Ahora llega el candidato y de repente dice, oye, yo soy la fuerza laboral, ¿no? Ahora de repente han cambiado las tornas, no soy el baby boom, no me adapto menos, tú me pides ganas, pero ¿yo qué te pido a ti? O sea, ¿qué nos piden el general los candidatos cuando nos llaman? Además de dinero, que seguramente sea una cantidad razón, sea una cosa que necesitan para vivir, pero además de la cantidad económica, ¿qué es lo que en líneas generales conceptualmente te pide un candidato para venir a trabajar con nosotros? Pues también se ha vivido una evolución en los últimos años de lo que se pide. Además, la pandemia también puso un punto de inflexión en las necesidades de la gente. Por supuesto que el salario es algo importante, porque al final es como la pirámide de Maslow, tienes que cubrir tus necesidades básicas, pero luego ya va tendiendo un poco en función de las personas. Hay personas que lo que más valoran es tener esa capacidad técnica y de plan de carrera técnico y poder desarrollarse, especializarse en su sector, en su mercado, realizar proyectos de relevancia que le apasionen, que le guste lo que hace el día a día, levantarse feliz porque van a implementar un proyecto en ese sentido, ¿no? de interés. Tenemos muchos profesionales que lo que más valoran es eso y además precisamente se nota en las entrevistas hacia dónde van dirigidas las preguntas por parte de los candidatos. Y luego hay personas que valoran también, se ve mucho también en los profesionales más jóvenes, esa posibilidad de conciliar con su vida personal. ¿Qué me ofrece la empresa? La parte técnica me motiva, pero quiero en ese sentido también continuar con mi vida. Entonces, la empresa en ese sentido también tenemos unos beneficios sociales, una flexibilidad horaria, posibilitamos también el trabajo híbrido en ese sentido para poder compatibilizar, porque luego, como hablábamos antes, las necesidades y expectativas de cada uno en su conciliación personal son tantas como personas. Entonces, en ese sentido, igual ofrecemos posibilidades de formación personal, de guardería, de cheque, ¿Cómo? Voy a tocar un tema un poco conflictivo que lo es para mí, que es el famoso trabajo remoto o teletrabajo. ¿Cómo va evolucionando la conversación hacia la madurez? Y permíteme contextualizarlo un poco. Nuestro trabajo implica un trabajo colaborativo muy alto. Nuestros proyectos implican mucha gente. Hay proyectos de 40, 50, 60 personas, etc. La interacción entre los profesionales es muy alta. La necesidad de formación e interacción de la gente joven con la mayor es muy alta, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo, en cierta medida,
tiene un componente físico de compartir, de reuniones importantes. Yo lo que detecté, corrígeme si estoy equivocado, a través de la pandemia es que hubo una reacción a favor del trabajo remoto, de todo el mundo, lo veía más confortable, etcétera, y faltaba cierta madurez en el análisis de cuándo el trabajo remoto es útil, cuándo no es útil, cuándo es necesario y cómo encontrar el momento óptimo entre lo que contabas, ¿no? La conciliación familiar que todos tenemos y las expectativas profesionales de la compañía que te paga o de dónde estás, etcétera. ¿Cómo van las conversaciones con candidatos? Yo recuerdo conversaciones que me trasladaba a tu equipo que a mí me parecían muy inmaduras, de yo quiero trabajar desde mi casa y solo y me da igual el tipo de trabajo que tenga, etcétera. ¿Ha evolucionado a la madurez los candidatos y las compañías o el entorno de nuestra industria lo va entendiendo mejor y se va convergiendo o sigue habiendo todavía diferencias de criterio? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que en general van convergiendo. Sí que es cierto que después de la pandemia, como decías, la situación nos había llevado a permanecer y estar en nuestras casas. Muchas empresas, además, permitieron el teletrabajo casi 100%. Sí. Y lo que se ha visto, la tendencia, ya no solamente en España, sino a nivel global, es que la tendencia es que se ha aumentado el teletrabajo, porque, por ejemplo, en España no teníamos nada de teletrabajo casi previo a la pandemia, y sí que se ha aumentado comparativamente antes de la pandemia. Pero ya no está el discurso de quiero teletrabajar todos los días en mi casa. Uh-huh. No existe en ese sentido, porque también hay que diferenciar el teletrabajo de la gente que está trabajando, que tiene que estar en una obra, en plata y demás. Por supuesto, esas personas no tienen esa posibilidad, ¿no?, de teletrabajo. Pero para los que sí, porque realizan oficina técnica, como decías, ¿no?, que tienen que estar en ese sentido de forma colaborativa con los compañeros, ya no existe tanto esa petición de estar todos los días en casa. Uh-huh. No ha desaparecido el discurso, o sea, la gente sigue solicitando tener teletrabajo, no estar yendo los 5 días a la oficina, pero en ese sentido se ha softeado, ¿no? Un poco. Sí, se ha modelado. Se ha modelado para relajar ese discurso, para hacer un formato más híbrido. Ayer mismo hablaba con una persona de aquí, de WSP, y me decía, es que yo estar todos los días en casa, yo necesito contacto con gente. Entonces, creo que como la tendencia más general es hacer un mixto. Luego ya el porcentaje del mixto es lo que va variando, un 3-2, 2-3... Claro, y depende de cada persona seguramente, ¿no? Y de las necesidades. Hablábamos antes de que cada uno no es lo mismo seguramente una persona de 25 años sin responsabilidades familiares que alguien de 50 con responsabilidades familiares, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho de que vayamos madurando en el proceso, ¿no? Hemos hablado un montón de reclutamiento de gente de fuera, cómo traemos, cómo venimos, ¿no?, de ese proceso, pero realmente muchas veces minusvaloramos lo que tenemos en casa, ¿no? No sé si llamarlo retención y me vas a reñir o me va a reñir alguien, porque a la gente no se la retiene, se la fideliza, ¿no? Exacto, supongo que sea la frase, ¿no? No se la retiene, se la fideliza. Pero es verdad que, bueno, hay un concepto general de que es muy importante que la gente que trabaja contigo se encuentre confortable. Y eso, la verdad es que el trabajar en una compañía por largo tiempo tiene dos caras, ¿no? Por un lado, generas un cierto compromiso de pertenencia, lealtad, etcétera, es la parte positiva. Yo que soy una persona de larga estancia en una compañía es algo que vas creando, obviamente. Sí. Pero por otro lado, genera un desgaste, ¿no? Genera un desgaste de siempre relaciones similares o las culturas, en donde igual empiezas a ver lo malo en vez de lo bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejáis a la gente de larga duración o a la gente que esperáis que se fidelice con nosotros, ¿no? Entiendo que esos primeros 2-3 años son claves para que la gente se encuentre confortable y empiece a pesar más la lealtad que el cansancio, por decirlo. ¿Cómo manejáis? ¿En qué trabajamos en general para conseguir una, yo lo diría, lealtad formada, ¿no? En cuanto a pensada, tranquila. ¿Cómo trabajamos eso? A ver, anualmente nosotros realizamos la evaluación en ese sentido también, denominada WSP License. Entonces, ahí precisamente podemos obtener esa curva en función de los resultados que obtenemos, tanto de compromiso como cómo valoran la seguridad y salud, la diversidad y demás en la empresa. Entonces, ahí vemos también lo que tú dices, ¿no? Hay un momento inicial en el que siempre hay un compromiso muy alto, nada más llegar a la empresa. También es cierto que hay estudios de recursos humanos que dicen que en el primer mes la persona decide si se queda o se va de la empresa. En el primer mes. Sí, entonces es muy importante en ese sentido el onboarding en el que estamos trabajando ahora también para fidelizar a esa persona y que decida quedarse. Fidelizarla, ¿no? Como decías, que la propia persona se quede porque quiere. Si encaja.
Estamos siempre en la misma, ¿no? Sí, si al final encaja. Tiene que ser algo mutuo. Sí. Por las dos partes es como una pareja. Al final, en ese sentido, tienes que escoger ambas partes para que sea una relación de permanencia. Pero aquellas personas ya que llevan 2, 3 años, ahí se ve influenciado también por la edad, porque al final te influye también tu vida personal. El momento personal de una persona de 30 años no es la misma que alguien de 50. Suele haber mayor fidelización a mayor edad. ¿Vale? Sí, en las personas de mayor edad en ese sentido suelen permanecer más en la empresa, no por comodidad, sino porque al final tienen ese bagaje detrás y ese compromiso, incluso ese nivel emocional con la propia empresa, ese sentimiento que te despierta la empresa, que plantearte un cambio tiene que ser algo ya con unas condiciones o con un proyecto muy contundente para que se planteen salir. Entonces, pasaría lo mismo, tenemos que realizar en función de las personas políticas diferentes para conseguir fidelizarla. No es lo mismo igual el plan de carrera para una persona de 30 años, sobre todo es también detectar qué es lo que quiere hacer esa persona. Si en su futuro lo que quiere es pasar a gestionar un equipo, si quiere tener mayor expertise técnico y demás, entonces ofrecerles ese plan de carrera. Para eso nosotras necesitamos mucho la colaboración de los propios managers. Ahora, por ejemplo, estamos realizando la evaluación del desempeño y ahí es donde se realiza esa detección para, de cara al año que viene, pues ofrecer formación técnica, formación más soft de cómo gestionar un equipo y demás, para ir de la mano con ese profesional planteando su plan de carrera hasta que se desarrolle. Pero con una persona de 50 años, por ejemplo, o 45 y demás, sus expectativas profesionales son diferentes. Si es una persona que a lo mejor ya no prefiere ya mantenerse en su área o no suelen producirse en esas edades ya un cambio radical en ese sentido de mercado, por ejemplo, o de expertise, suele ser más un mantenimiento, pero sigue siendo un crecimiento. ¿Vale? Incluso en las actividades que dentro de la compañía le ofrecen, ¿no? Entiendo que los beneficios son distintos para unos que para otros, que lo manejamos de manera distinta. Sí, ¿no? pero por ejemplo dentro del plan de bienestar es para todos igual, en ese sentido. Ofrecemos diferentes actividades y son las propias personas las que deciden si quieren formar parte del club corredor, si quieren ir a las actividades de pádel. La próxima semana tenemos programada donación de sangre y demás. Está tan valorado para un profesional de 25, de 40, de 50 o de 60. Hay cosas comunes, hay una capa común. Y luego hay una capa que tú vas seleccionando por perfiles profesionales. Nosotros no somos una empresa multinacional muy grande, 75.000, 76.000 personas en el mundo, y entiendo que tu equipo se beneficie de los estudios, de los análisis, de los conocimientos que nuestro equipo global a nivel de recursos humanos nos da, porque nos da una capacidad económica que nos permite pues eso, evaluar estudios, pedir cosas, etc. ¿Qué oferta? O sea, siempre se habla, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, de la movilidad global, ¿no? De que nuestros jóvenes, sobre todo, están muy interesados en viajar por el mundo, en cambiar, y que una empresa como WSE te da la oportunidad, etc. Yo voy a decir aquí una cosa que igual es impopular, pero mi realidad es que yo no detecto tanto eso. Cuando uno sale al equipo, ¿no? Y le pregunta cuántos de ellos quieren irse a vivir no voy a decir un país muy extraño, pero me da igual, UK, Australia, Estados Unidos, muy poquititos en España quieren moverse, ir y venir. ¿Cómo es la realidad de la movilidad global en una empresa como la nuestra? Nosotros tenemos equipo de gente del extranjero, se mueven, damos facilidades, pero ¿realmente es más una facilidad que no utiliza casi nadie? ¿La gente quiere moverse realmente a nivel internacional en España o no? Pues España es un país receptor. Es un programa que ofrecemos a todos nuestros compañeros, está ahí la información, de hecho se tramita lógicamente desde People, tenemos incluso un departamento global que nos ayuda en ese sentido para realizar la tramitación, para asesorar y demás, pero no es algo que se nos demande. Nuestros compañeros de aquí de España no quieren irse. No tenemos en ese sentido. Se vive bien en España. Se vive muy bien en España, por eso somos además el principal país receptor de toda Europa. Sí. Somos el país que más recibimos, además de todas partes del mundo. Tenemos actualmente compañeros en España que nos vienen de UK, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, tenemos de Suecia. Revisando documentación el otro día, estaba revisando nuestro plan de diversidad, inclusión, etcétera, en el que también trabajáis. Sí. Tenemos 27 nacionalidades distintas de 4 continentes. Sí, el 12% de la plantilla. Me llamó la atención, ¿eh? No era consciente del dato y cuando lo leí dije, qué maravilla, ¿no? Qué gozada. O
sea que receptores a tope. Receptores a tope. Tenemos solicitudes casi todas las semanas. Entonces, el departamento global sí que facilita la labor y también nos ayuda, porque no es tan sencillo como me quiero ir, cojo la maleta y me voy, hay una tramitación de visados, etcétera. Pero a la inversa no. Nuestros compañeros sí que están deseando en España trabajar con proyectos internacionales. Pero es un casa. gran interés, pero desde aquí o viajes puntuales. Actualmente tenemos compañeros también trabajando en proyectos para Alemania, para UK y demás. Pero como dices, viaje de X tiempo, limitado en el tiempo y volver a España. Yo España quiero irme y volver y en la sí, casita se vuelve muy bien. Pero, de hecho, una tendencia que también vemos, y esa es, te conecto la pregunta de las grandes, si nosotros tenemos grandes ciudades, pequeñas ciudades o más pequeñitas, tenemos la gran ciudad, tenemos Madrid, la capital, crecemos mucho, pero también tenemos oficinas en otras pequeñas zonas, ¿no? Valencia, Sevilla, Santander, Valladolid, etcétera. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Hay más retención, entiendo, en las pequeñas, en la gente que vuelve, ¿no? Que trabaja desde casa? Digo, me he acordado de ello cuando hablabas de volver a casa. ¿Hay más retención en las pequeñas que en las grandes? ¿Se nota el dinamismo de la gran ciudad y un pelín más conservador en la pequeña? Al final en Madrid hay más posibilidades. El mercado es más grande y de hecho hay gente que vive en Madrid precisamente por ese motivo. En cambio, en Santander, Valladolid, nos es más fácil fidelizar a los que ya están, o incluso en Valladolid, que tienes el AVE en Madrid en 1 hora y demás, prefieren venirse, vivir en Valladolid e ir esporádicamente a la capital. En ese sentido sí que se nota la fidelización, el tipo de vida también es diferente y demás, entonces sí que se nota, sí. Las ciudades pequeñas en ese sentido hay menos movilidad. Te voy a preguntar por un aspecto que históricamente en mi carrera profesional me llamaba la atención al principio y ahora menos, pero quería saber tu opinión. En un entorno técnico como el nuestro, en los años, yo diría que en los 90, 2000, era bastante habitual que la gente que nos viniese de esas carreras técnicas tuviese una formación limitada en características más soft, ¿vale? Le costaba un poco más pues otras soft skills, ¿no? Relacionadas con el liderazgo, con la conversación, con el hablar, con manejar gente, ¿no? En people, el buen liderazgo, etcétera. ¿Cómo veis ahora? ¿Creéis que las nuevas generaciones en ese cambio que se da en formación vienen mejor a nivel soft o creéis, porque entiendo que es una cosa que se valora mucho, ¿no? Cuando uno habla con el candidato, o es una tendencia que sigue siendo similar? Es decir, el entorno técnico formativo ¿sigue requiriendo poner mucho énfasis en lo soft o hemos ido mejorando? ¿Cómo lo veis? Yo creo que se ha ido mejorando, pero como sociedad, no porque en la titulación universitaria se esté dando esa formación. Sí que es cierto que tienen cursos complementarios que pueden realizar y demás, pero yo creo que se ha notado más como sociedad porque se valora, y los jóvenes lo saben mucho, los complementos que realizan. Es decir, antes venían con el currículum y es eso, la titulación y la experiencia y valorabas poco más. Pero ahora ya si participas en algún tipo de deporte, eso te da unas soft skills que si no participas en él no. Si el deporte es individual, si es colectivo, si eras delegado de la clase y demás, todo eso ya de hecho llevamos unos años en los que también aparece en el currículum. Entonces, en ese sentido, sí que ellos, los jóvenes, son conscientes de que todo eso también se valora en un proceso de selección y que les da muchas puertas también a la hora de integrarse en el mercado laboral. Entonces, yo creo que ha sido algo más cultural y de nuestra sociedad social, ¿no? Que de la propia universidad. Muy bien. Por mi parte nada más, Marta. Muchísimas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Gracias y que sigamos trabajando con la gente, ¿no? Y creciendo, sí. Creciendo. Gracias. Gracias, Manu.